¿no? Dime. Sí, precisamente le iba a decir eso, que sí, que si no grababa. Listo, perfecto. No, ya está grabando, ahora sí, ya. Gracias. Entonces era así, ¿no? Cuando queremos Gracias. resolver un límite trigonométrico cualquiera que sea una indeterminación, muy importante que sea indeterminación, porque si no es indeterminación, no hay que hacer nada, sino simplemente evaluar. ¿Listo? Entonces, eso en la cabeza. Si no es indeterminación, entonces simplemente evalúen y listo. Si es indeterminación, si es un límite trigonométrico y es indeterminación, entonces, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y bueno, lo único que tenemos para defendernos son identidades trigonométricas y límites básicos que tenemos en este momento en pantalla. De tal manera que nosotros tenemos que convertir el límite que nos dan por medio de identidades trigonométricas, por medio de truquitos y llevarlo a un límite básico. ¿Listo? Y por ejemplo, este límite que tenemos acá, como les digo, es muy sencillito, muy facilito de entender, simplemente pues que nos sirve para aplicar la técnica que un día dijimos. ¿Listo? Vamos entonces a resolver este límite. Como ustedes ven, este límite es seno de h sobre seno de h y el límite cuando h tiende a 0. En primer lugar, pues no cuadra con ninguno de estos límites que tenemos como límites básicos, no cuadra con ninguno, no es ninguno de estos límites, entonces pues no podemos colocar el resultado de uno. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Profe, qué pena. Dime. Ese no sería como parecido a lo que a la identidad límite, bueno, no sé si es límite de x cuando x vale 0, el seno de x sobre x, que siempre igual a 1. Exactamente, sí, es muy parecido a ese, de hecho para allá vamos, exactamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer para resolver ese límite es un cambio de variable. Yo algunas veces les dije que la técnica de cambio de variable era muy buena cuando uno sabía utilizarla. No solamente, de hecho, es buena la técnica de cambio de variable para el curso de cálculo diferencial, sino para el curso de cálculo integral. Si uno aprende a cambiar bien las variables, créanme que en el curso de cálculo integral está salvado de todo el curso, ¿listo? Entonces es importante saber cambiar las variables, ¿listo? En un principio, pues para este límite la variable es h, el que está cambiando es h, ¿listo? Pero entonces nosotros cambiamos la variable y voy a hacerlo por aquí encimita como para no gastar espacio. Entonces voy a cambiar la variable. Entonces, lo que dice exactamente el compañero, voy a llamar t a seno de h. ¿Listo? Voy a llamar t a seno de h. Y entonces, bueno, tengo que hacer un estudio de qué pasa con t. Porque yo sé que h tiende a 0, ¿cierto? Si h tiende a 0, entonces, ¿a dónde tiende t? Esa es la pregunta ahora. Si h tiende a 0, ¿a dónde tiende t? Bueno, ya sabemos que t es igual a seno de h. Y si h tiende a 0, pues seno de h tiende a 0, ¿no? Porque seno de 0 es 0. Entonces, seno de h tiende a 0 cuando h tiende a 0. ¿Listo? La función seno tiende a ser 0 cuando el argumento tiende a ser 0. ¿Listo? Recuerden ustedes la gráfica de seno. Un segundito, por aquí abramos Desmos que lo podemos utilizar. Lo podemos utilizar rapidito, un segundito. Recuerden ustedes que la función seno pasa exactamente por el origen, ¿no? Pasa por 0, 0. Entonces, ahí está. La función seno exactamente pasa por el origen. ¿Quiere entonces decir eso? Pues que seno de h tiende a 0, pues porque h tiende a 0 y por tanto lo que estoy diciendo es que t tiende a 0. Entonces el nuevo límite va a ser límite cuando t tiende a 0, ¿cierto? Cuando t tiende a 0 es la nueva variable, ya estudiamos para dónde se va t cuando h tiende a 0, de seno de t, pero seno de t de seno de h, perdón, de seno de h, pero seno de h es exactamente t, sobre seno de h, pero seno de h es t. Entonces, con un pequeño cambio de variable, he logrado convertir mi límite que no encajaba en ninguno de los límites básicos en un límite básico exacto. Y yo ya sé el resultado de esto, ni siquiera tengo que volver a la variable original. Algunas veces cuando estemos en cálculo diferencial,
pues hay que volver a la variable original y pues bueno, ese es otro proceso, pero en este caso ni siquiera tengo que volver a la variable original. Ya con haber descubierto que este límite me da 1, pues yo ya tengo resuelto el límite original. ¿Listo? Yo ya tengo resuelto el límite original. Ni siquiera tengo que volver a la variable original. Yo ya sé que el límite cuando t tiende a 0, de seno de t sobre t es 1, es el límite básico. ¿Listo? Entonces, ese, como les decía, un proceso muy cortico, pero bueno, ayuda ahí para ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Vamos a resolver otro que sea un toquecito más complicadito. Voy a copiar un hito por aquí. Voy a copiar un hito por aquí. Puede ser, por ejemplo, este de acá, el 32, por ejemplo. Miremos. Y lo de siempre, recuerden, lo de siempre, la idea es llevarlos al límite básico, ¿no? La idea es llevar este límite a un límite básico. Entonces, en este límite, pues no he mirado la forma, no hice un estudio de la forma de este límite, tampoco lo hice acá en este límite superior, pero bueno, siempre es importante hacer un estudio sobre qué forma tiene ese límite, ¿no? En este caso, pues efectivamente, cuando yo sustituya 0 aquí, me va a dar 0 menos 0 por coseno de 0, que es 1, sobre 0. Bueno, todo esto me va a dar 0 sobre 0. Entonces, cuando yo analice la forma de este límite, me va a quedar de la forma 0 sobre 0, que es indeterminación. Ustedes ya saben, hacemos algo para eliminar esa indeterminación. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues en primer lugar, ya sabemos la clave es llevarlo a un límite básico, ¿no? Lo primero que voy a hacer es factorizar una x en el numerador. ¿Por qué? Porque yo veo que aquí tengo x y ningún límite básico, ninguno de los límites básicos tiene una x solita. Los únicos que yo veo que me pueden servir son este de por acá, por ejemplo, tiene un 1, este de por acá tiene un 1, esos son los únicos que me pueden servir. Porque si yo factorizo una x, pues me va a quedar exactamente un 1 en esa posición. Entonces va a quedar x factor de, me va a quedar x factor de 1 menos coseno de x. Entonces ahí ya se va viendo que va apareciendo algo, ya va apareciendo algo de lo que tiene un límite básico. Entonces ya ahí voy adquiriendo, ya voy avanzando, digamos, ya voy resolviendo un poquito el límite, ya adquirido algo de lo que tiene un límite básico. ¿Listo? ¿Qué sigue acá? Sigue seno cuadrado. Un segundito, por favor. Un botoncito. Listo. Entonces esto tiene seno cuadrado de 3x. ¿Listo? Entonces ahí va apareciendo algo. ¿Listo? Sigamos entonces. Tengo que lograr aparecer límites básicos. Recuerden siempre eso. ¿Listo? Tengo que lograr aparecer límites básicos. Entonces miren un truquito que voy a aplicar acá. Voy a aplicar un truquito en esta parte inferior. ¿Listo? Voy a aplicar un truquito en esta parte inferior. ¿Qué voy a hacer en esa parte inferior? La parte del numerador la voy a dejar intacta en este paso. No voy a hacer nada con el numerador. Voy a dejarlo quieto. Límite cuando x tiende a 0. X, 1 menos coseno de x, ¿cierto? Y la parte del denominador sí voy a hacerle un pequeño truquito para resolver ese límite de ahí. Entonces, para hacer aparecer el límite básico, mejor dicho. Para hacer aparecer el límite básico. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar seno cuadrado de 3x, ¿vale? Y lo voy a dividir justamente lo voy a dividir por lo que lo necesito para tener el límite básico. Ese necesito un 3x al cuadrado en el denominador para lograr el límite básico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo cambio la variable por t igual a 3x, entonces obtengo algo muy parecido al límite básico. Obtendría seno cuadrado de t sobre t cuadrado y bueno, ese sería el límite básico. ¿Listo? Pero, así como dividir por 3x al cuadrado, ¿vale? No puedo simplemente dividir por 3x al cuadrado y ya está. Dale, no hay problema. Entonces, ahí vamos, ¿vale? Queda la grabación para los primeros minutos que no pudiste prestar la atención, pero no hay ningún inconveniente. Entonces,
Como yo dividí por 3x al cuadrado, pues no puedo dejarlo ahí simplemente, ¿cierto? Si yo dejo ahí, pues estoy desequilibrando la fracción, estoy cambiando la fracción como tal. Entonces tengo que multiplicarlo a su vez por 3x al cuadrado. Mejor dicho, el denominador lo estoy multiplicando y lo estoy dividiendo por 3x al cuadrado. ¿Para qué? Para completar el límite básico. Incluso voy a hacer ese límite básico a un ladito para que me crean que necesitaba era ese 3x al cuadrado, ¿vale? Voy a hacerlo por aquí en un ladito. Miren cómo sería. Lo que está en la izquierda es un paréntesis nomás, ¿vale? Lo que está en la derecha, lo que estamos resolviendo, lo que está en la izquierda es un paréntesis. Entonces imaginen, límite cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de 3x, ¿vale? Ese era el que estábamos analizando. Entonces yo lo que hice fue, si quiero tener el límite básico, si quiero tener pues un límite básico aquí, ¿por qué necesito tener el límite básico? Porque está en el denominador, ¿no? Pero, entonces, si quiero tener un límite básico aquí, entonces lo multiplico por 3x al cuadrado y lo divido por 3x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué obtengo con eso? Obtengo lo siguiente, límite cuando x tiende a 0. Y entonces miren lo que obtengo. Tengo 3x al cuadrado por acá y seno al cuadrado de 3x, que es seno de 3x por seno de 3x. ¿Listo? Sobre 3x al cuadrado, que es 3x por 3x. Entonces miren que haberlo expresado así, pues me sale la multiplicación básicamente de dos límites básicos. Aquí está uno y aquí está el otro. ¿Por qué salió esa multiplicación? Porque está seno cuadrado, ¿no? Porque está seno cuadrado. Entonces, por eso tenía que multiplicarlo y dividirlo por 3x al cuadrado, porque había un seno cuadrado. Entonces me sale la multiplicación de tres límites básicos, de dos límites básicos, perdón. Y yo ya sé que el límite básico de esto, pues tiende a 1 y este también tiende a 1. ¿Listo? Y me queda sobrando este 3x al cuadrado de acá, que es el que me va a quedar sobrando acá, y ese me queda sobrando, pues, porque algo se podrá hacer con él, ¿listo? Algo se podrá hacer con él, ¿vale? ¿Está clara esa idea? ¿Está bien? ¿Está clara para todo lo que hicimos ahí? Son truquitos que uno tiene que ir aplicando cuando está resolviendo límites trigonométricos. Recuerden, nuestro objetivo siempre es ir formando los límites básicos y cuando nos falta un elemento, por ejemplo, la X nos falta debajo de un seno, pues cogemos y multiplicamos y dividimos por X al mismo tiempo para lograr esa X en el denominador y que salga el límite básico. ¿Listo? Esa fue la idea ahí. Y entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a lo siguiente. Voy a copiar a qué va a ser igual esto. Esto va a ser igual a límite cuando X tiende a 0. Por un lado tengo, miren lo que tengo por un lado, tengo X, 1 menos coseno de X, ¿vale? Sobre 3X al cuadrado, que fue el que me sobró del otro, ¿vale? Por 1 sobre seno cuadrado de 3X sobre 3X al cuadrado. ¿Listo? Así puedo colocar esa expresión porque aquí hay una multiplicación. Como hay una multiplicación, yo puedo separar así. Si hubiese habido una suma, no podría. En el caso de la multiplicación, sí puedo porque multiplicar fracciones es multiplicar numerador y multiplicar denominador. ¿Listo? Entonces, ahora bien, sigo simplificando, sigo trabajando aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? El primero, voy a ver qué puedo simplificar en el primero. Sería así, x, 1 menos coseno de x sobre 3x al cuadrado. 3x al cuadrado es 9x al cuadrado, ¿cierto? 3x al cuadrado es 3 al cuadrado 9 y x al cuadrado por el segundo término, pero en este segundo término voy a hacer la ley de la oreja, ¿vale? En este segundo término voy a hacer la ley de la oreja. 3x al cuadrado sobre seno cuadrado de 3x. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Simplificar. ¿Qué voy a simplificar? Voy a cancelar este x que está ahí con uno de los x que están en el denominador. En el denominador tengo un x al cuadrado, entonces me sigue sobrando un x. ¿Qué obtengo después de cancelar? Obtengo entonces límite cuando x tiende a 0 de 1
menos coseno de x sobre 9x, ¿vale? Por 3x al cuadrado sobre seno cuadrado de 3x. ¿Listo? Y Profe, ya está en ese resuelto. Sí. caso, el 9x lo puedes, ¿El 9x qué? ¿No te escuché? el 9x uno lo puede sacar así como una constante. El 9x no. El 9 solito sí. El 9 solito sí. ¿Vale? Eso, Yo el puedo, 9 es el 9. exactamente, sí. Entonces yo saco el 9 exactamente, bueno, sale un noveno, ¿no? Un noveno, exactamente, lo que dice, lo que fue Manuela, a ver, no vi quién habló, pero creo que fue Manuela, y borro el 9 de ahí y sale un noveno, ¿vale? Entonces quedaría así, ¿listo? Y entonces ya está resuelto este límite porque yo ya sé que el primer término, pues es el límite básico, esto va a tender a 0 cuando x tiende a 0, ¿cierto? Eso es límite básico, por aquí está, ¿vale? Y el otro también es límite básico, de hecho lo resolvimos acá en el paréntesis. Lo resolvimos al revés, pero yo les dije, al revés es exactamente lo mismo, ¿listo? Lo resolvimos al revés, pero resolver este límite básico y resolverlo al revés es lo mismo. Entonces, este de acá de hecho tiende a 1. Exactamente fue lo que resolvimos por aquí, ¿cierto? Esto es un cambio variable, t igual a 3x, y me quedaría t al cuadrado sobre seno cuadrado de t, y bueno, eso tiende a 1, listo, haré una multiplicación ahí de límites básicos. Entonces, al final de cuentas, ¿a qué tendió todo? Pues el total de esto sería un noveno por 0 por 1, y esto pues da 0, ¿cierto? Da 0, ¿listo? Da 0. Entonces, como ven, la clave de límites trigonométricos siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Tome el límite. Si es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, bueno, comience a actuar en pro de sacar los límites básicos. Comience a actuar en pro de sacar límites básicos. ¿Listo? Incluso aquí en el libro, pues, aquí pues podemos ensayar ese truquito. Por ejemplo, este de aquí, lo podemos utilizar para ensayar el truquito ese de completar el seno. Observen, voy a copiar este de aquí, lo hacemos rápidamente también. Entonces, este de aquí, por ejemplo, nos sirve para ensayar el truquito ese de completar el límite básico con seno, ¿listo? Entonces, veamos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, no voy a calcular la forma de este límite, pero este límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, ¿listo? Ya el cálculo de eso, pues, queda para ustedes. Eso es una indeterminación de la forma 0 sobre 0, entonces, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Yo lo único que conozco es el límite básico, ¿listo? Lo único que conozco es el límite básico. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy por cuestiones de espacio, voy a seguir acá en la parte inferior. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es límite cuando teta tiende a 0, ¿cierto? Y yo sé que seno del numerador, ese seno del numerador, para poder utilizarlo, yo necesito seno de teta sobre teta. Entonces, coloco seno de teta sobre teta, ¿cierto? Pero como dividir por teta, tengo que multiplicar por teta para poder tener, digamos, en equilibrio la fracción, no ir a cambiar la fracción. Eso fue con el numerador. Ahora lo mismo con el denominador. En el denominador tengo seno de 2 teta, entonces seno de 2 teta. Para poder obtener el límite básico, entonces yo tengo que tener un 2 teta en el denominador, pero así como tengo 2 teta en el denominador, lo dividí por 2 teta, pues tengo que multiplicar por 2 teta para no modificar la fracción. ¿Listo? No modificar la fracción. Con todo y esto, pues yo ya caigo en cuenta de que el primer límite, este límite de seno de teta cuando teta tiende a 0, de seno de teta sobre teta, pues tiende a 1. El otro también va a tender a 1, de hecho es el mismo límite, tiende a 1 los dos. Y entonces, bueno, ahí hay cosas que hacer todavía. ¿Listo? Eso no he hecho el cálculo todavía y lo iba a hacer, pero vamos a hacerlo aquí para poder seguir simplificando. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora? Observen. Teta por acá y este de acá se pueden cancelar. Este se puede cancelar
están multiplicando y están dividiendo, los puedo cancelar y dejar solamente los que me convienen. Dejar solamente los que me convienen. ¿Listo? Simplifico esos dos que obtengo. Obtengo lo siguiente, el límite cuando teta tiende a 0. Obtengo seno de teta sobre teta, ¿cierto? Por acá obtengo un 2. Por acá tengo un seno de 2 tetas sobre 2 teta. Y listo, ¿vale? Entonces, el límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta sobre teta, pues es claro, ya es obvio que este es el límite básico, esto tiende a 1. El límite cuando teta tiende a 0 de seno de 2 teta sobre 2 teta no es tan obvio, pero también es el límite básico porque es simplemente un cambio de variable, ¿cierto? Seno de 2 teta sobre 2 teta es simplemente un cambio de variable, t igual a 2 teta. Entonces, si teta tiende a 0, t tiende también a 0. Entonces, ese límite es el mismo límite cuando, cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Es decir, el límite cuando teta tiende a 0 de seno de 2 teta sobre 2 teta es básicamente el límite normal que hemos estado utilizando. ¿Listo? O sea que tiende a 1, o sea que al final de cuentas, y bueno, como dijo Manuela, puedo sacar ese 2 que está ahí multiplicando, lo puedo sacar como constante y lo elimino, lo borro de aquí. Y bueno, al final de cuentas, entonces esto me va a quedar 1/2 por 1 sobre 1, ¿cierto? Que es 1/2. O sea que ese límite me va a dar 1/2. Entonces, como ustedes ven, pues la estrategia siempre es la misma, es tomar el límite y buscar límites básicos. ¿Listo? Si nosotros nos falta algún término, pues la idea es completar multiplicando y dividiendo al mismo tiempo por el término que nos hace falta. Y tener en cuenta, pues, que todos estos límites así, por ejemplo, este de seno de 2 teta sobre 2 teta, pues es el límite básico ahí enmascarado un poquito, pero es el mismo límite básico, ¿cierto? O sea que si nosotros tenemos, por ejemplo, límite cuando x tiende a 0, de seno de una constante por x, digamos una constante por x, ¿cierto? Kx sobre kx, pues esto es 1, es el mismo límite básico de siempre. ¿Listo? Es el mismo límite básico de siempre. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, hagamos uno que tenga otras funciones trigonométricas. A ver, ¿dónde hay otro por aquí? Vamos a hacer uno rapidito. Bueno, les voy a dar una pista, pues les voy a dar una pista para el examen. Les voy a dar una pista para exámenes porque en este momento no me acuerdo. Quiero hacer el 40 o el 42 de ejemplo, uno de esos dos, pero es que uno de esos dos lo puse en el examen y no me acuerdo cuál. La verdad, no recuerdo cuál. El 40 o el 42 lo puse en el examen y no recuerdo cuál. Entonces, ahí está, esa es una pista para que lo recuerden. ¿Listo? Hagamos el 40. ¿Cuál? ¿El 40? El, Hagamos el el 40. 42. No, hagamos uno solo más. Si son de Bueno, buenas dale, y dale. quedan el parcial, pues está de muy de buenas, pues porque la verdad no recuerdo si es el 40 o el 42. Entonces, asumamos que es el 42 y resolvamos el 40. ¿Listo? Si queda pues ese 40 en el parcial, pues muy de buenas ustedes. La verdad puse uno de esos dos y no recuerdo cuál, por eso es que me quedé dudando ahí. Entonces, bueno, resolvamos ese y pues si le sale en el parcial, pues de buenas, ya está un punto resuelto. Entonces quedaría algo así. Límite cuando y tiende a 0 de toda expresión. No voy a hacer la forma, este límite, todo el cálculo de la forma, pero pues bueno, siempre es bueno hacerlo y es de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Desde la forma 0 sobre 0 es indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo de siempre, buscamos límites básicos, pero miren que los límites básicos que tenemos nosotros, en límites trigonométricos, nunca tienen ni cotangente, ni tangente, ni nada de eso. Los límites básicos son para seno y coseno nomás, ¿vale? Seguramente habrá algún libro que saque límites básicos para cotangente, tangente, bueno, seguramente lo hay,
Pero pues nosotros estamos utilizando los de seno y coseno. ¿Por qué solamente esto? Porque todo lo que tenga cotangente, tangente, secante, todo este tipo de funciones, pues las llevamos a seno y coseno, básicamente. Podemos hacer ese cálculo. ¿Listo? Entonces, voy a convertir todas esas funciones trigonométricas que tenemos ahí a seno y coseno. Esto va a ser límite cuando y tiende a 0 de seno de 3y, ¿cierto? No va a hacer nada con seno de 3y por cotangente de 5y, pero recuerden que cotangente es coseno sobre seno, ¿no? Entonces, coseno de 5y, porque sobre seno de 5y. Eso es cotangente de 5y, ¿listo? Eso es cotangente de 5y. Sobre y cotangente de 4y, pero entonces lo mismo, convierto a seno y coseno, ¿listo? Seno de 4y, ¿de acuerdo? Entonces queda así, queda de esa forma. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podemos hacer una ley de la oreja, por ejemplo, para simplificar un poquito todas estas expresiones de aquí. Vamos a hacer una ley de la oreja, por ejemplo, y entonces nos quedaría algo así. Con ley de la oreja esto sería igual al límite cuando y tiende a 0. ¿De quién? En el numerador me va a quedar seno de 3y coseno de 5y, ¿cierto? Por seno de 4y. Por la ley de la oreja multiplico extremos y multiplico medios ahora. Y en el denominador me va a quedar sobre esto y multiplico medios, que es y por coseno de 4y por seno de 5y. ¿Listo? Ahí está. Miren que ese límite no tiene sumas, ni restas, ni nada de eso. O sea que el límite de acá, el límite básico de coseno, pues puede ser que no salga, mejor dicho, no va a salir porque no hay ninguna resta ahí, no hay ninguna suma ahí, entonces pues ese límite no va a salir. O sea que solamente tenemos que defendernos con el de seno. Solamente tenemos que defendernos con ese límite básico de seno que x sobre x. Ese va a ser la única defensa que vamos a tener ahí. No hay ni suma ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer ahí entonces para poder obtener límite básico? Lo que voy a hacer es completar lo que ya hicimos. Límite cuando y tiende a 0, completar. Entonces, para seno de 3y, para que quede el límite básico, yo tengo que tener seno de 3y, ¿cierto? Tengo que dividirlo por 3y, y así como dividir por 3y, pues debo multiplicarlo por 3y para equilibrar situación. ¿Listo? Entonces, ahí ya queda. Ese es el primer límite básico que voy a obtener, y va a estar multiplicado pues por ese 3y que todavía me queda aquí en la parte izquierda. El de coseno no voy a hacer absolutamente nada, porque no tengo límite básico de coseno de y sobre y, no tengo límite básico así, entonces ese queda intacto. Y el de seno de 4y, lo mismo, entonces lo divido sobre 4y para obtener límite básico, y así como dividí por 4y, lo multiplico por 4y. ¿Listo? Entonces ahí tengo completada la parte del numerador. La parte del denominador, y, no hago nada con eso, no hago nada ahí todavía. Coseno de 4y, no hago nada con él porque no tengo límite básico, coseno de y sobre y, no, ese es el límite básico. Pero el que sigue, si no, 5y, seno de 5y sobre 5y. Completo ahí y obtengo todo esto. ¿Listo? Esa es la cuestión. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues simplificar un poquito si queremos. Juntamos y con y, juntamos números conocidos con números conocidos. Observen lo siguiente. Esto va a ser entonces límite cuando y tiende a 0. ¿De quién? Voy a juntar, voy a multiplicar. Todo esto se está multiplicando, ¿no? Puedo multiplicar 3y, que está aquí, con 4y, que está acá. 3y con 4y me queda como resultado 12y cuadrado. ¿Listo? 12y cuadrado. Ese es el resultado. Luego sigue seno de 3y sobre 3y. Luego sigue coseno de 5y.
Y luego sigue seno de 4y sobre 4y. ¿Listo? Denominador, hago lo mismo. Multiplico y con y. Tengo y por acá y tengo 5y. Esto me da igual a 5y cuadrado. ¿Listo? Y me queda coseno de 4y. No he hecho nada con él. Y me queda seno de 5y sobre 5y. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? No, simplemente observar que puedo simplificar, puedo cancelar y cuadrado con y cuadrado. Está multiplicando y dividiendo al mismo tiempo. Si multiplico, si cancelo, perdón, y cuadrado con y cuadrado, entonces me queda solamente la constante, ¿no? Que es 12 quintos. Esa constante que ya dijimos varias veces, la podemos incluso sacar. 12 quintos, una constante multiplicativa sale, y me queda el límite cuando y tiende a 0 de seno de 3y sobre 3y por coseno de 5y por seno de 4y sobre 4y, y todo esto sobre coseno de 4y, seno de 5y sobre 5y. ¿Listo? Y bueno, ahí ya terminó todo este asunto. Lo de siempre, buscamos ver los límites básicos, ¿no? Aquí cuando y tiende a 0, esto tiende a 1, es el límite básico, esto tiende a 1, es el límite básico, esto tiende a 1, es el límite básico, y me quedan los de coseno, pues coseno no tiene ningún problema. Cuando y tiende a 0, me quedaría coseno de 0, que es 1 también. Coseno de 0 es 1 y coseno de 0 es 1. O sea que al final de cuentas, todo esto me dio 12 quintos multiplicado por, bueno, por 1 sobre 1, que es 12 quintos. ¿Listo? Es el límite, entonces da 12 quintos. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes ven, la clave entonces fue, de nuevo, buscar límites básicos. ¿Listo? Buscar los límites básicos, de alguna manera. ¿Vale? ¿Está clara esta parte, muchachos? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profe, qué pena, ¿podrías explicar del por qué el coseno tiende a 1? Ah, listo. No, la gráfica del coseno nomás es la gráfica del coseno. El coseno no tiene problemas. El coseno, aquí voy a colocar la gráfica de coseno de x. Coseno de x. Miren que esta la voy a ocultar la de seno. Entonces, no, simplemente que cuando x se acerca a 0, miren, aquí está 0. Cuando x se acerca a 0, la gráfica de coseno tiende a 1, se acerca a 1. Esa no se acerca a 0. Por eso es que la del seno es la que tiene problema, porque la del seno sí se acerca a 0. Entonces, por eso es que el límite básico seno de x sobre x es indeterminación, ¿no? Por lo que me quedaría 0 en el numerador y 0 en el denominador. Pero con coseno no hay ningún problema porque se acerca a 1. Entonces, por eso es que con coseno no hay límite básico de la forma coseno de x sobre x, porque en el numerador no tiende a ser 0, sino que tiende a ser 1. Y no importa incluso si le coloco, por ejemplo, 2x aquí, lo único que me cambia es la forma de la figura, pues la forma de la gráfica, pero el 1 sigue manteniendo intacto. Si le coloco 3x o 5x, pues no hace absolutamente nada, sino cambiar la forma más no los valores. Aquí está, que coseno de 0 sigue valiendo 1, entonces no, coseno de 0 o coseno de 5y y coseno de 4y no tienen ningún problema cuando y se acerca a 0, ¿vale? Sigue tendiendo a 1, entonces por eso el coseno de acá y el coseno de acá no tienen ningún inconveniente, ¿listo? Bueno, y entonces ustedes ven la clave también aquí, ¿no? Si nosotros tenemos un límite trigonométrico que involucra otras funciones trigonométricas que no usamos normalmente, como cotangente, secante, cosecante, tipo de cosas, pues es simplemente pasarlas a términos de seno y coseno. ¿Listo? Pasarlas a términos de seno y coseno. Esa es la clave. Pasamos a términos de seno y coseno y actuamos con los límites básicos que tenemos. Repito, puede ser que en algunos libros pues aparezcan los límites básicos también con las otras funciones, pero pues no hay mucha diferencia. Si nosotros nos aprendemos las que tenemos acá copiadas, ya con esa nos defendemos bien. ¿Listo? Entonces, esa fue la idea de este ejercicio. Muchachos, ¿preguntas? ¿Alguna duda más? Profe, ¿sería tan amable dejarme ver la última parte? ¿Por acá? Sí.
Entonces, ese límite nos dio 12 quintos. Entonces, bueno, si están de buena, si están en el parcial, pues ya saben la respuesta. Si es el otro, pues bueno, ahí hay que resolver el otro también entonces. Hay que tomarse el tiempo y resolver el otro entonces y tenerlo listo para el examen. ¿Listo? Ahí está Listo, profe. ya Gracias. una pista del examen, ¿vale? Ahora bien, con respecto al otro tipo de ejercicios que me preguntaron. El otro tipo de ejercicios era de esta forma, ¿no? Un segundito, habíamos dicho que eran de esta forma, estaba, si no estoy mal. Aquí estaba, era de esta forma, ¿cierto? Estos límites corresponden a límites de la forma infinito sobre infinito. En este caso, nosotros habíamos hecho uno muy parecido en clase. Este es distinto al que hicimos en clase, pero bueno, la idea es exactamente la misma. Entonces, voy a tratar de dar esto y volverlo a explicar, pues para que quede más claro, ¿cierto? Entonces sería así. No me deja copiar tan facilito. Aquí no he visto cómo copiar esto. Así, pero bueno. Entonces quedaría así. Un segundito. Entonces quedaría así. Raíz de x más raíz de x, ¿cierto? Más raíz de x. Sería pues así. Raíz de x más raíz de x sobre, creo que era raíz cuarta de x más algo. Creo que era más 3. No estoy mal. Listo. Y límite, por supuesto, cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a más infinito de esa función de ahí. ¿Listo? Entonces, ya los trajimos para acá. Vamos a llevarlo entonces aquí. Ya lo pusiste mejor. Entonces, bueno, si este límite corresponde a una forma indeterminada, ¿no? Una forma indeterminada, infinito sobre infinito. Más infinito de raíz de x más raíz de x sobre raíz cuarta de x más 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos ese día? Lo que hacíamos nosotros para resolver estos límites de la forma infinito sobre infinito, ¿listo? Era identificar, pues, identificar cuál era la mayor potencia de x que aparecía. Eso era lo que nosotros llamábamos el término dominante. El término dominante es aquel que tiene la mayor potencia de x, ¿vale? El estudio, pues, se basaba en primer lugar en eso, en ubicar ese término, ¿listo? Y yo les comentaba ese día en clase, pues, que muchas veces no era tan sencillo, no era tan fácil, pues, identificar cuál era ese término dominante. Y este era uno de esos casos. No es tan fácil identificar quién es el término dominante ahí, ¿listo? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos para identificar el término dominante? Nosotros hacíamos una especie de estudio, pero ese estudio pues era entre comillas, porque las propiedades que aplicábamos pues realmente no eran propiedades. ¿Qué era lo que nosotros decíamos? Pues observar lo siguiente. Nosotros hacíamos un estudio de esta manera más o menos. Decíamos, toma el término x más raíz de x, por ejemplo. ¿Listo? Y nosotros decíamos, entre comillas, porque esto no es una propiedad, repito, no es una propiedad. Entre comillas, este término es como raíz de x más raíz de x. Es decir, separo la raíz, ¿vale? Más o menos es como eso. Separo la raíz. Eso no es una propiedad, pero para el objetivo de lo que necesitamos hacer aquí, pues podemos hacer eso. Separamos raíz y vemos que, bueno, el primer término corresponde a un x a la 1 medio, ¿no? Recordando que la raíz de x, pues, es elevar a la 1 medio. Entonces, pues, el primer término corresponde a x a la 1 medio. El segundo término corresponde a la raíz de adentro, ¿cierto? Esta raícita que está adentro, ya saben ustedes que es x a la 1 medio, esa raícita de ahí de dentro, la parte interior, y la raíz de la parte exterior, pues a la 1 medio acá exteriormente. ¿Listo? O sea que ese segundo término de raíz de x, pues yo lo puedo escribir como x a la 1 medio a la 1 medio.
¿vale? Y por propiedades de las potencias, cuando las potencias así están, cuando están así se multiplican, ¿no? Entonces esto es como x a la 1 medio más x a la 1 medio por 1 medio, 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. O sea que aproximadamente nosotros podríamos decir que ese término que está en el numerador, que es raíz de x más raíz de x, ese término es muy parecido a x a la 1 medio más x a la 1 cuarto. Es muy parecido, no es igual, no es una propiedad la que hemos aplicado, pero se comporta más o menos así, como x a la 1 medio y x a la 1 cuarto, más x a la 1 cuarto. Ahora bien, identificamos cuál es la potencia dominante en este término. Resulta que ubicamos pues la mayor potencia entre las dos, entre 1 medio y 1 cuarto. Y resulta pues que ya sabemos, 1 medio es mayor que 1 cuarto, ¿cierto? 1 medio es mayor que 1 cuarto, ya sabemos eso. ¿O cómo lo sabemos? Pues porque 1 medio es 0.5 y 1 cuarto es 0.25, entonces 1 cuarto es más pequeñito que 1 medio. Entonces, el término dominante en esta primera fracción, en la del numerador, es x a la 1 medio. ¿Listo? Lo mismo tenemos que hacer con el denominador. También hacer un estudio de cuál es el término dominante en ese denominador. Entonces, pues nosotros hacemos algo muy parecido. Nosotros decimos raíz cuarta de x más 3, pues debería comportarse aproximadamente como raíz cuarta de x más raíz cuarta de 3. ¿Listo? Debería comportarse así, pero es que aquí en el segundo término, en este raíz cuarta de 3, pues eso no es ninguna variable, no tiene una x por ahí, entonces ese pues no tiene ninguna x, entonces eso es potencia 0 en x, ¿no? No tiene ninguna x ahí, entonces simplemente es una constante. El único que tiene x es el primer término, y esto pues me está diciendo que pues que ese término se comporta como x a la 1 cuarto. Miren que este análisis que nosotros hacemos aquí, como he repetido varias veces, no es un análisis oficial, pero más o menos pues nos ayuda a identificar con qué o cómo se comporta la fracción o el término que tenemos. Si uno hace la gráfica de esto, incluso la voy a hacer un momentico, la gráfica de x más 3, raíz cuarta de x más 3, voy a borrar esta, la x más 3 elevado a la raíz cuarta, que es un cuarto, ahí está. Miren la gráfica que me da, aquí está la gráfica de esa expresión, esta es raíz cuarta de x más 3, y ahora voy a colocar raíz cuarta de x, que es lo que estamos diciendo que se parece, ¿no? Raíz cuarta de x. Ustedes van a ver, por supuesto, que pues, no es lo mismo, pero que tienen comportamientos muy parecidos. De hecho, asintóticamente son similares. Miren que pues las gráficas no son las mismas, pero pues sí se parecen muchísimo y están muy cercanas unas de otras. ¿Listo? Eso es lo que estamos queriendo decir. No es una propiedad oficial, pero bueno, el análisis indica es que las dos cosas se parecen. ¿Listo? Se parecen. No son las mismas, pero pues están muy cercanas una de la otra. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Listo? Ese fue el, digamos, ese es el asunto ahí. Puedo incluso hacer la otra. La otra era, ¿cómo es que era? Puedo hacer la otra un momentico, veamos. Era raíz cuadrada de x más raíz de x, ¿no? Hagámosla y comparémosla con x a la 1 medio, que fue la que averiguamos. Entonces, hagamos esta otra que era así. X más, así, algo así. Aquí tiene una raíz esto. Raíz de x más raíz de x. Entonces, miren, esta es la gráfica de raíz de x más raíz de x. Ahí queda. Y nosotros la comparamos con la de x a la 1 medio más x a la 1 cuarto. Esta fue con la que la comparamos. Que de ahí escogimos x a la 1 medio por ser potencia dominante, pero la comparamos fue con x a la 1 medio más x a la 1 cuarto. Entonces, x a la 1 medio más x a la 1 cuarto. Y miren, lo mismo. Si bien no son la misma gráfica, nunca dijimos que iban a ser las mismas, pues asintóticamente se parecen mucho. Es decir,
se van comportando de manera similar. Miren que en este caso no es que se acerquen, no es que se acerquen mucho, no es que se acerquen mucho, pero digamos que van creciendo en el mismo ritmo, ¿listo? Van creciendo a igual ritmo. Miren que no es que se acerquen mucho, pero sí van creciendo a igual ritmo. Entonces, en ese sentido es que estamos diciendo que se parecen esas gráficas. Nunca dijimos que fueran iguales, sino que pues asintóticamente son muy similares, ¿listo? Entonces, eso fue el análisis que hicimos aquí. Entonces dijimos, raíz de x más raíz de x, pues lo puedo comparar entonces con x a la 1 medio, bueno, lo puedo comparar con x a la 1 medio más x a la 1 cuarto, de ahí escogí x a la 1 medio por ser término dominante, y el término dominante del denominador es x a la 1 cuarto, porque fue el único que salió, ¿no? X a la 1 cuarto, o sea que ahí me queda. Ahora yo escojo de esos dos el término dominante de los dos, es decir, el dominante tanto del numerador como del denominador, y me quedo con ese. Resulta que el término dominante tanto del numerador como el denominador es este término de ahí. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ustedes ya saben, x a la 1 medio, un medio es mayor que un cuarto, ¿no? Ya lo dijimos. Un medio es 0.5 y un cuarto es 0.25. O sea que ese ahí es el término dominante. Ese domina tanto numerador como denominador. Y entonces lo de siempre. El truco está en multiplicar y dividir, o bueno, dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo término dominante, ¿no? Entonces, lo que hacíamos ese día en clase era tomar el límite, ¿cierto? Límite cuando x tiende a más infinito, de raíz de x más raíz de x, y dividirlo por el término dominante, que es x a la 1 medio, o lo que es lo mismo, ustedes saben, raíz de x, ¿vale? Incluso aquí voy a colocarle un medio aquí para que quede más claro. Entonces, eso fue lo que hicimos esa vez. Un medio aquí, y el denominador también, raíz cuarta de x más 3 sobre x a la 1 medio. Dividimos tanto numerador como denominador por la potencia dominante. Eso fue lo que hicimos. Ahora, ¿cuál es el truco? El truco es lograr ingresar ese denominador, lograr ingresar esos denominadores a la raíz. Si yo logro ingresar a la raíz, pues puedo resolver el límite. ¿Por qué tengo que ingresarlos a la raíz? Simple, porque tengo que lograr comparar ese término dominante con cada uno de los otros términos que tiene esa raíz. Tengo que compararlos término a término. Entonces, tengo que lograr ingresar ese término dominante a la raíz. Y ahí es donde viene el truquito que era el más difícil de todos, ¿cierto? Pues ese fue el truquito que quedó, digamos, o que causa la dificultad ahí. ¿Cómo ingreso yo esa raíz? Pues ahí. Entonces, resulta que en este caso particular de este límite que estoy resolviendo aquí, en el numerador es fácil porque los dos tienen la misma raíz. Los dos tienen la misma raíz. Tenemos raíz cuadrada arriba y tenemos x a la 1 medio, lo que es lo mismo raíz cuadrada abajo. Entonces, en el numerador es sencillo lograr ingresar ese x a la 1 medio a la raíz. De hecho, lo podemos hacer facilito. Lo voy a hacer incluso aquí. Entonces, voy a hacerlo así. Esto es límite cuando x tiende a más infinito, raíz de x más raíz de x. ¿Listo? Voy a hacerlo así, un segundito para que quede mejor. Voy a copiarlo así. Así mejor, para que quede mejor. Pasé esa raíz a términos de un medio. Todo términos de un medio. ¿Listo? Y ahora acá también lo voy a hacer, pero a términos de un cuarto. Entonces, para que quede como mejor, lo copié a términos de un cuarto. Raíz cuarta es x, raíz cuarta de x más 3 es x más 3 a la 1 cuarto sobre x a la 1 medio. Listo. Esa es. Entonces, lo que yo les decía, en el numerador no hay mayor inconveniente porque la potencia es la misma, un medio y un medio, entonces simplemente ingresa. Esto es x más x a la 1 medio sobre x y todo esto a la 1 medio. Ingresa, pero ingresa como x. ¿Listo? Aquí ya ingresó
ese x que está en el denominador entró a esa raíz de ahí. Está aquí. Ese x es este mismo x. ¿Por qué aparece como x aquí a la 1/2 y acá como x simplemente? Porque aquí no apareció como x a la 1/2. Porque la potencia está aquí, ¿cierto? Esa potencia está aquí, está cobijando tanto al numerador como al denominador. ¿Listo? Esa potencia está ahí. Entonces, ese es el truquito ahí. Ahora bien, voy a hacer lo mismo, pero con el denominador. Resulta que con el denominador no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque las potencias cambian. Aquí tenemos 1/4 y aquí tenemos 1/2. Entonces no puedo ingresar de una esa X allá. No puedo ingresarla de una. ¿Cuál es el truco? El truco es nosotros coger esa que está en el denominador, ese numerito que está en el denominador, X a la 1/2, y lograr, mediante algo algebraico, expresarlo como x a la 1/4 de algo. Observen lo siguiente. ¿Cómo logro expresar x a la 1/2 como si fuese una raíz cuarta? Pues la verdad es bastante sencillo, porque yo puedo expresarlo así, por ejemplo. ¿Vale? X a la 1/2 es lo mismo, es exactamente igual que x al cuadrado a la 1/4. ¿Por qué es exactamente lo mismo? Porque, bueno, ustedes saben las propiedades de las potencias. Las propiedades de las potencias indican que a la n, a la m, ¿cierto? Es a la m por n, ¿cierto? Se multiplican las potencias en este caso. Y entonces aquí, si yo multiplico las potencias, sería 2 por 1/4. Y 2 por 1/4, pues yo simplifico 2 por 1/4, ¿cierto? 2 por 1/4, mitad de 2, 1, y mitad de 4, 2. Me queda simplemente x a la 1/2. Es decir, en otras palabras, he logrado expresar x a la 1/2 en términos de una potencia cuarta. Es exactamente la misma, el mismo término, no ha cambiado nada en el término, lo único que cambió fue la parte, digamos, visual, como un cambio estético, digamos, como un cambio estético. El término es el mismo, pero con un pequeño cambiecito estético que nos convirtió esa potencia 1/2 en una potencia 1/4. ¿Para qué nos sirve haber hecho ese cambiecito estético? No, simplemente para lograr ingresar esa potencia, ahora sí, en el término que está en aquí, ¿no? En este x más 3. Entonces quedaría así. Voy a colocarlo en azul incluso para que se note pues la diferencia. Y entonces quedaría así. X más 3 a la 1/4 sigue intacto. Pero el término x a la 1/2 yo lo voy a expresar como x al cuadrado a la 1/4. Y ahora sí, tengo igual potencia en el numerador y en este denominadorcito de aquí. Tengo igual potencia. Entonces, ahora sí, puedo ingresar. Voy a continuarlo por acá. Puedo ingresar entonces dentro de una misma raíz. Eso, ¿listo? Quedaría entonces así. El numerador quedaría entonces x más x a la 1/2 sobre x a la 1/2. Y en el denominador entonces quedaría x más 3, ingresa entonces como x al cuadrado, ingresa como está ahí, x al cuadrado, a la 1/4, ¿vale? A la 1/4. Ingresa como está aquí, x al cuadrado a la 1/4. Y listo. Esa es la parte complicada del asunto. Ahí fue que más nos demoramos en la última clase, logrando ingresar pues ese término en el denominador. Si buscásemos la última clase, pues veríamos que ese fue donde más nos demoramos en ingresar ese término ahí, porque resulta que no es sencillo. ¿Listo? Creo que esta fue la última clase, si no estoy mal. Aquí fue, miren. Aquí fue. Entonces, miren que aquí estaba. Miren que este era el asunto, ¿no? Este era el asunto. Cuando yo hice eso de la mayor potencia, miren que me quedó, esa fue la última clase que hicimos, miren que me quedó aquí potencia 2/3 y aquí de raíz cúbica es potencia 1/3. Entonces, todo el tiempo lo gastamos pues tratando de hacer el truquito de ingresar esta potencia acá. Y entonces, el truquito estaba en lo mismo que hicimos ahorita.
expresar de tal manera que yo pudiese ingresar ese término ahí. ¿Listo? Eso fue la clase pasada. Bueno, esto es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Y entonces, ahora sí ya teniendo esto, pues separamos, ahora sí actuamos normal. Como siempre, pues esto lo hemos hecho con todo el detalle, pero en el momento de hacer la práctica o hacer los ejercicios, ustedes pues se van a dar cuenta que hay muchos de estos pasitos que se pueden omitir y hacerlos más rapidito. Esto me quedaría así, separo. ¿Vale? Separo esto. Separo esto. Listo, separo eso, separo eso. Simplemente distribuyo y ahora simplifico, simplifico. ¿Listo? Ahora viene la simplificación. Entonces, por ejemplo, estos desde acá los puedo simplificar facilito. Cancelo x con x, me queda simplemente un 1. En este primer caso, cancelo x con x, me queda simplemente un 1 aquí. ¿Vale? Aquí cancelo una x con una de las que tengo en el denominador y me queda todavía una x viva acá en el denominador. Aquí no puedo cancelar nada. Y aquí pues tengo que cancelar x a la 1 medio con x. Tengo que simplificar esto. Pero ustedes recuerden que esto simplemente es la resta, ¿no? X a la 1 medio menos 1, ¿no? Es la resta de las potencias. ¿Por qué la resta de las potencias? Recuerden propiedades de las potencias. A a la m sobre a a la n era a a la m menos n, ¿cierto? Las potencias se restan. Entonces tenemos x a la 1 medio en el numerador y x a la 1 en el denominador. Las potencias se restan y esto me queda x a la menos 1 medio, ¿vale? Que en otras palabras es 1 sobre x a la 1 medio. O sea que aquí yo simplifico esto y me quedaría entonces así. Observen cómo me queda el límite cuando x tiende a infinito. Aquí me queda un 1. Aquí me queda un 1 sobre x a la 1 medio. X a la 1 medio. Muy grande, lo voy a borrar. Esto a la 1 medio. Sobre. Y en el denominador me quedaría entonces, cancelé x, me queda sobrando 1 todavía. Y aquí me queda 3 sobre x al cuadrado a la 1 cuarto. ¿Listo? Después de cancelar todo esto me quedó así. Esa fue la cancelación total de esto. Y no, ya simplemente es ver hacia dónde tiende esto. ¿Qué pasaría entonces con este límite? Pasaría entonces lo siguiente. Cuando x tiende a infinito, esto aquí pues es una constante, se queda en 1. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x a la 1 medio, es decir, 1 sobre raíz de x tiende a ser 0 por la propiedad de los límites al infinito. Esto tiende a 0 y esto también tiende a 0. O sea que en total de cuentas, este límite, cuando x tiende a infinito, va a tender ¿a dónde? Va a tender a raíz de 1, que queda en la parte del numerador, simplemente queda raíz de 1 sobre raíz cuarta de 0. Y esto me queda 1 sobre 0. Y 1 sobre 0, ya habíamos dicho que esto es infinito. ¿Listo? Esto es infinito. Entonces, ese límite de ahí nos está diciendo es que tiende a infinito cuando x también tiende a infinito, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a hacer un recuento de esto. Teníamos un límite de la forma infinito sobre infinito. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero un estudio acerca de cuál es el término dominante del numerador, cuál es el término dominante del denominador. Descubrimos por unas cosas que no son propiedades oficiales, sino que las utilizamos aquí nomás, que el término dominante del numerador es x a la 1 medio y que el término dominante del denominador es x a la 1 cuarto. Nosotros ya sabemos que la potencia 1 medio es mayor que la potencia 1 cuarto, o sea que el término dominante que domina, pues, el numerador y el denominador es x a la 1 medio. Lo que significa entonces que para resolver el límite, yo debo dividir tanto el numerador como el denominador por ese término dominante, por x a la 1 medio. ¿Listo? Y entonces el truco está en que yo debo ingresar ese x a la 1 medio dentro de las raíces que hay en la parte del numerador. Dentro de las raíces, por eso están estas dos flechitas aquí para indicar pues que la clave está en que debo ingresar allá. ¿Para qué debo ingresar esa x allá? Pues básicamente para comparar la x que está en el denominador, esa x a la 1 medio, con cada uno de estos términos, para compararla término a término. Tengo que hacer la comparación término a término. Entonces, en el numerador no había problema.
la potencia de raíz de x más raíz de x que está acá, pues es x a la 1 medio, entonces no hay problema, porque coincide con la potencia que está en el denominador, entonces ingresa como si nada, aquí ya ingreso como si nada, pero en el denominador sí hay inconvenientes, porque nuestro término dominante tiene potencia 1 medio y la potencia del denominador es 1/4. Entonces ahí sí hay inconvenientes. ¿Qué fue lo que hicimos? Hacer un cambio cosmético, ¿cierto? Nosotros tomamos el x a la 1 medio y lo expresamos como un x a la 1/4 de algo, ¿cierto? En este caso, x a la 1 medio lo expresamos como x al cuadrado a la 1/4. Y entonces lo convertimos y aquí ya está con ese cambiecito estético. Pero ese cambio estético me ayuda para tener igual potencia en el denominador y en el numerador. Ahora tengo potencia 1/4 y 1/4. Lo que significa entonces que, bueno, estoy ganado, porque entonces ahora sí puedo ingresar esa x al cuadrado que me aparece ahora, esa x al cuadrado, al otro término y compararlos. Entonces aquí ya está. Miren que aquí ya está ingresado ese término, ya ingreso aquí. ¿Listo? Y esa fue la parte más difícil del ejercicio. Porque pues ahora ya lo que viene ya es rutinario. ¿Qué es lo que viene? Simplemente distributiva, distribuyo el x que está en el denominador con los del numerador, ¿cierto? Distribuyo, cancelo, simplifico, aplicando las leyes de las potencias, simplifico, cancelo, y observo que me queda. Cuando ya miro qué pasa con este límite, pues observo que el numerador tiende a 1, pero el denominador tiende a 0. Y ya hemos dicho varias veces que una constante sobre 0 no es indeterminación. Una constante sobre 0 no es indeterminación. Eso se llama, de hecho, indefinición. Y cuando pasa eso, cuando nosotros tenemos una constante sobre 0, pues lo que pasa es que la función explota hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿no? En este caso, pues estaríamos diciendo que el límite, cuando x tiende a infinito, de esta expresión, este límite original, pues realmente esto se va para más infinito o menos infinito. ¿Listo? Ese fue el asunto ahí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? Bueno, Es un parece poquito que largo, profe, pero entendible. sí, los ejercicios son bastante larguitos, no lo discuto, son bastante larguitos y son difíciles de entender. Son difíciles de entender porque no es una técnica, digamos, que uno la aplique todos los días, no es una técnica estándar que salga pues a cada rato, sino que es un truquito que pues hay que saberse, en algún momento de pronto hay que aplicarlo y bueno, está ahí entonces algunos ejemplos al respecto, ¿listo? Lo otro que les quería comentar es lo siguiente. Cuando nosotros estábamos viendo pues asíntotas, quiero pues comentarles y hacer un ejemplito de eso también, porque quiero que quede claro que algunas veces, pues, aunque pareciera que es una asíntota, no es una asíntota realmente. Entonces, por ejemplo, si nos dijeran, tome f de x igual a, no sé, pongamos x más 2, x más 5, x menos 3, por ejemplo, sobre x, por ejemplo, 3 menos x al cuadrado. Si nos dijeran, tome esa función f que acabo de poner ahí, tome esa función f que está ahí y haga un estudio acerca de las asíntotas. ¿Qué asíntotas tiene esa función? Eso, hagamos un estudio acerca de las asíntotas de esa función. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Ya sabemos, ¿no? Asíntotas verticales y asíntotas horizontales. ¿Listo? Eso es lo que nosotros buscamos. Asíntotas verticales y asíntotas horizontales. ¿Listo? Ese es el asunto aquí. ¿Cómo ubicamos las asíntotas verticales y cómo ubicamos las asíntotas horizontales? Entonces, las horizontales son pues más sencillas. De hecho, las horizontales son más sencillas de estudiar. Y nosotros las ubicamos o las hallamos haciendo límite cuando x tiende a más infinito de la función y también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Las horizontales nosotros las hallamos haciendo ese límite, ¿listo? Que muchas veces pues es fácil de resolver, ¿vale? Muchas veces pues sale facilito.
Pero las verticales es un poquito más complicada, porque para hallar asíntotas verticales, nosotros tenemos que concentrarnos en aquellos puntos que indefinen la función. Es decir, tenemos que concentrarnos en aquellos puntos que hacen cero el denominador, que hacen cero todo ese denominador. ¿Listo? Y de ahí van a salir los candidatos a ser asíntotas horizontales, verticales, perdón. Ahí van a salir los candidatos a ser asíntotas verticales, ¿vale? En este caso, miren lo que está pasando. En este caso yo voy a tener dos punticos, x igual a 0 y x igual a 3, van a ser dos punticos que me hacen 0 o que anulan el denominador. Cuando x vale 0, pues efectivamente aquí se hace 0 y bueno, 0 por lo que me da acá, pues sigue siendo 0. Y cuando x se hace 3, pues aquí se va a hacer 0, ¿cierto? Porque aquí va a ser 3 y 3 menos 3, 0 y 0 al cuadrado, 0. Entonces se hace 0 otra vez el denominador. ¿Listo? Entonces esos van a ser los candidatos en donde vamos a encontrar las asíntotas verticales. Lo que decíamos en la última clase es que si bien es cierto, esos son candidatos, ¿cierto? Eso no nos garantiza que todos vayan a ser asíntotas verticales, no nos garantiza que todos lo vayan a hacer, ¿vale? No nos garantiza que todos van a ser asíntotas verticales, sino que puede suceder que algunos de ellos no sean asíntotas verticales. En este caso, los dos van a ser asíntotas verticales, los dos en este caso van a resultar haciendo asíntotas verticales. Pero no siempre sucede así. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese análisis rapidito y miramos qué es lo que está pasando en esta función particular. Entonces, primer análisis, asíntotas horizontales. Horizontales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ya dijimos, límite cuando x tiende a más infinito, ¿cierto? De la función que es x más 2, x más 5, x menos 3, sobre x sobre 3 menos x al cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto da ese límite? ¿Alguien puede ver ya con esta frase, con este que tenemos escrito aquí, cuánto da ese límite? De ahí ya se debería ver, de hecho, cuánto da el límite. ¿Alguien sabe cuánto da? ¿Vale? Ese límite de aquí, de hecho, tiene que dar 1. Tiene que dar 1. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien, digamos, ya ha hecho tantos ejercicios que sabe por qué ese límite tiene que dar 1? ¿Ya alguien ha hecho varios ejercicios al respecto? ¿O no? No se ve claro por qué da 1. ¿No? ¿No es claro? Bueno, entonces les voy a dar como la indicación del caso. ¿Listo? ¿Qué es lo que deberíamos hacer oficialmente aquí? ¿Cuál sería el trabajo largo para hacer? El trabajo largo para hacer este límite sería, primero, aplicar una distributiva en el numerador, ¿vale? Y en el denominador para que me queden los polinomios tal cual los necesito. Es decir, para que me queden los polinomios escritos completamente. Cuando yo hago una distributiva, pues aquí me va a quedar un polinomio de la forma x a la 3 más no sé cuánto de x al cuadrado más no sé cuánto de x más una constante por acá. Eso me va a quedar en el denominador. Y en el numerador, perdón, en el denominador me va a quedar algo muy parecido. De hecho, me va a quedar una cosa por x a la 3 más otra cosa por x al cuadrado más otra cosa por x más otra constante. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, ese sería el paso legal a hacer aquí. Sería entonces hacer propiedad distributiva muchas veces, de tal manera que quitemos todos los paréntesis del numerador y todos los paréntesis del denominador. Eso sería lo legal, el camino largo, ¿vale? Pero cuando uno ya ha hecho varios ejercicios al respecto, varios ejercicios de este, que es cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, de un polinomio sobre otro polinomio, uno sabe que el límite al final de cuentas
va a depender, es de lo que pase con los términos dominantes. Es de lo que pase con los términos dominantes. Esa es la cuestión aquí. El límite, al final de cuentas, cuando x tiende a más infinito de un polinomio sobre otro polinomio, depende básicamente de los términos dominantes. Los otros términos, por más que sumen aquí, con respecto al límite, no aportan nada. Estos términos de acá no están aportando nada, de hecho, con respecto al límite, ¿vale? Si nosotros ubicamos de pronto la clase donde hicimos esto, voy a tratar de encontrarla, van a ver ustedes que cuando resolvimos esto, miren por ejemplo aquí, miren por ejemplo aquí, miren por ejemplo aquí. Límite cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 2x más 3 sobre 5x cuadrado más 3x más 1. Miren que nosotros lo resolvimos haciendo todo ese paso de dividir por la mayor potencia, por términos dominantes y todo eso. Pero el límite, al final de cuentas, ¿qué fue lo que me quedó? Me quedó las constantes que tenía en los términos dominantes. Miren que me quedó fue, el límite me dio 3/5. Y son exactamente las constantes que están en los términos dominantes. Miren que acá fue lo que me dio el límite, 3/5. ¿Vale? Es decir, que por más que estuvieran estos términos acá, estos no aportaron nada en el límite. Estos términos no aportaron nada en el límite. Los únicos términos que importaron ahí fueron los del término dominante. ¿Listo? Si hicimos otro, miren por ejemplo aquí el término dominante estaba en el denominador. Y entonces, como estaba en el denominador, ya habíamos dicho que eso daba 0, porque el término dominante ganaba, ¿cierto? En el denominador daba 0. Por más que hubiese un 10 aquí, por más que hubiese un 100 aquí, no importa. El término dominante está en el denominador nada más. Significa que el denominador va a ser más grande que el numerador y significa que esto se va a ir para 0, ¿vale? Acá pasaba algo diferente porque el término dominante está tanto en el numerador como en el denominador, entonces están equilibrados los términos. Pero acá el término dominante está en el denominador y el resultado va a dar 0. ¿Listo? Pero si el término dominante está equilibrado tanto en el numerador como en el denominador, observen esto de acá. Miren, por ejemplo, esto de aquí, hay un equilibrio entre el numerador y el denominador porque el término dominante está en el numerador x al cuadrado y está en el denominador 6x al cuadrado. Entonces, cuando yo haga el límite, cuando x tiende a infinito, como hay un equilibrio pues, en el numerador y el denominador, pues lo único que va a importar son las constantes que acompañan a los términos dominantes. Quiere decir que cuando yo haga el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, eso me tiene que dar 3/6. Los demás términos no le influyen nada al límite. Estos términos de acá no le hacen absolutamente nada al límite. Esos los puedo hasta quitar y no pasa absolutamente nada. El límite aquí me tiene que dar 3/6. ¿Por qué? Porque son las constantes que tienen los términos dominantes. Y efectivamente, ese día hicimos todos los cálculos y me dio 3/6. Aquí está el 3/6, que luego lo simplificamos y nos dio 1/2, pero bueno, eso ya fue una simplificación que hicimos, pero el resultado nos dio 3/6, que fueron justamente, repito, los términos que tenían, o las constantes que tenían los términos dominantes. Aquí, si ustedes ven, hay una relación ya cuando tenemos una fracción equilibrada, cuando tenemos un término racional equilibrado, la misma potencia dominante en el numerador con la misma potencia dominante en el denominador, pues los que influyen ahí son los términos o las constantes que acompañan a los términos dominantes, ¿no? Eso es lo que quiero decirles ahí. Y fue justamente, o es justamente lo que está pasando en este caso. Miren que, ¿cuál es la potencia o la mayor potencia que me va a aparecer en el numerador? Me va a aparecer es un x a la 3, ¿vale? Esa es la mayor potencia que me aparece en el numerador. ¿Cuándo va a aparecer? Cuando yo multiplique x por x por x. X por x por x me va a dar x a la 3. Por eso aquí me aparece un x a la 3. ¿Listo? Y la mayor potencia del denominador también es un x a la 3. ¿Listo? Porque esa de ahí, de hecho, x por 3 menos x al cuadrado es lo mismo que x por 9 menos 6x más x al cuadrado. Entonces, la mayor potencia del denominador, ¿cuál va a ser? X a la 3. ¿Y cuándo va a aparecer? Cuando yo multiplique x por x al cuadrado. Por eso aquí aparece un x a la 3. ¿Cuáles son los coeficientes que tienen?
1 y 1. O sea que el resultado de este límite va a ser 1 sobre 1, que al final de cuentas es 1, ¿vale? Miren que, como yo les decía, pues hasta ahora nosotros siempre hemos hecho el cálculo completo de esto dividiendo por la mayor potencia, por la potencia dominante y todo eso, pero a medida que vamos avanzando en ejercicios, pues nos vamos dando cuenta de que hay maneras más fáciles de resolverlo y pues esas maneras van saliendo básicamente con la experiencia. Por eso les comento, por eso les comentaba pues que hay que darse cuenta de eso, hay que darse cuenta pues que cuando las potencias están equilibradas, los únicos que influyen ahí son los términos dominantes o las constantes que están en los términos dominantes. ¿Listo? En este caso es 1 arriba en el numerador y 1 en el denominador. Por eso me da simplemente 1. ¿Listo? Entonces, quiere decir que efectivamente esta función sí tiene una asíntota horizontal. Nosotros hacemos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito. Recuerden, el estudio de las asíntotas tiene que ser para más infinito y para menos infinito. Entonces, hacemos el mismo límite cuando x tiende a menos infinito. Hacemos lo mismo. Y de hecho nos va a dar el mismo resultado en este caso. ¿Vale? Nos va a dar el mismo resultado por la misma situación. Entonces, bueno. Profe, Dime. eso le iba a preguntar. Eso le iba a preguntar que cuando uno pues tiene que evaluar más infinito y menos infinito, casi siempre da el mismo resultado. Casi siempre da el mismo resultado. No necesariamente siempre, pero casi siempre sí. Y lo mismo, siempre recae todo el peso sobre los términos dominantes. Ya dijimos que el término dominante que aparecía en el numerador era un x a la 3, ¿cierto? Y el término dominante que aparece en el denominador también va a ser x a la 3. Esos términos dominantes pues van a salir cuando haga distributiva y multiplique todos los números con todos los números, pero eso sería un proceso bastante largo, la verdad. Un proceso bastante largo, que nuestra intención pues no es Profe, hacer procesos tan largos, pregunta. sino... ¿Sí? Después de hacer todo el procedimiento y todo, ¿la respuesta es 1 o es 0? Es 1. Es 1. Porque el término dominante está equilibrado tanto en el numerador como en el denominador, ¿vale? Si tienes potencia 3 en el numerador y tienes potencia 3 en el Vale. denominador, esto está equilibrado. Da ceros cuando la mayor potencia está en el denominador. Cuando la mayor potencia está en el denominador, sí da 0. Ahora, lo que decía Manuela es que, ¿por qué casi da siempre el mismo límite? ¿Por qué casi da siempre lo mismo para más infinito y para menos infinito? Pues casi da siempre lo mismo, pero no está obligado a dar siempre lo mismo. En otras palabras, lo que les estaba comentando, el término dominante en esta fracción de aquí en el numerador es un x a la 3. Ese sale, ya les dije, de multiplicar x por x por x. X por x por x sale x a la 3 solito, ¿cierto? La constante es 1. Lo mismo pasa en el denominador. La constante también va a ser 1 y sale cuando multiplique. De hecho, acá arriba lo hice, aquí lo hice. ¿Vale? Cuando multiplique un x por un x al cuadrado que sale por ahí, entonces también sale un x a la 3. ¿Listo? Entonces, todo el peso siempre está recayendo sobre esos términos dominantes. ¿Por qué sobre esos términos dominantes caen? Porque cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito, esos términos dominantes son los que más crecen, ¿cierto? Tanto positivo o negativamente, pero son los que más crecen. De tal manera, pues, que esos van a ganarle a todos los demás términos que tenga la fracción. Aquí seguramente, y de hecho lo hay, aquí hay términos con x al cuadrado, hay términos con x y hay constantes, pero todos esos términos se ven vencidos por el término dominante que es x a la 3. En algún momento, ese x a la 3 le gana a todos y se los lleva por delante. Por eso es que yo siempre les insisto sobre ese término de ahí. ¿Listo? Lo mismo con el denominador. Cuando yo haga todas las operaciones de distributividad y todo eso y convierta esto solamente en un polinomio, pues, entonces, pues, el término dominante va a ser x a la 3 y así haya un x al cuadrado, así haya una x, pues, el término dominante se los va a llevar por delante y les va a ganar. Por eso, entonces, aquí les comentaba que el que influye siempre va a ser ese término de mayor potencia. ¿Listo? Y cuando x tiende a más infinito, ¿qué pasaría? Por ejemplo, cuando x tiende a más infinito, de x a la 3 sobre x a la 3, pues estamos haciendo la división, ¿cierto? De un número positivo sobre un número positivo. Un x a la 3
Si x tiende a más infinito, x a la 3 es positivo. Si x tiende a la 3, si x tiende a más infinito, x a la 3 es positivo. Entonces aquí sería positivo sobre positivo, ¿cierto? Y esto me da positivo. Pero si x tiende a menos infinito, de x a la 3 sobre x a la 3, el término del numerador, si x tiende a menos infinito, x a la 3 es negativo. Si x tiende a menos infinito, x a la 3 es negativo. Y negativo por negativo vuelve y me da positivo. Por eso es que casi siempre da lo mismo irse para más infinito que para menos infinito. Porque cuando nosotros nos fijamos en los términos dominantes, pues resulta que ellos al dividirse, pues vuelven y caen en el mismo signo. ¿Listo? Vuelven y caen en el mismo signo. El signo, digamos, que ya dio uno de los límites. Por eso es que esa es la razón de por qué casi siempre da lo mismo irse hacia más infinito que a menos infinito. Y muchas veces uno, digamos, peca y omite, por ejemplo, este límite, lo omite y uno dice, bueno, pues si ya me dio, cuando x tiende a más infinito tal, pues tal cosa, pues cuando x tiende a menos infinito también me da lo mismo. Y uno no hace el análisis como tal, que debería, pero pues uno, pues por esta razón, uno muchas veces lo omite, ¿vale? Pues entonces sí, hay que aprender a estudiar bien esos términos dominantes porque eso dan mucha información de lo que pasa con la función, ¿vale? Entonces, bueno, lo que les comentaba es que en efecto, entonces ahora sí, como el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito nos dio un número, nos dio 1, quiere decir entonces que esa función en efecto tiene una asíntota, ¿no? La asíntota es y igual a 1. Esta es asíntota horizontal. Asíntota, ¿cierto? Horizontal. Asíntota, no, asíntota. Asíntota. Horizontal. ¿Listo? Entonces, ella tiene una asíntota horizontal. Y bueno, las verticales las analizamos, es cuando x tiende a, las analizamos, es cuando x tiende a los números que me anulan el denominador, ¿no? Los números que me anulan el denominador. Entonces, límite cuando x tiende a 0 de x más 2 por x menos 3 por x más 5, creo que era, sobre x, 3 menos x al cuadrado, ¿vale? Y entonces las hacemos cuando el límite, cuando x tiende a 0, en este caso, pues es el primer número que me aparece que anula el denominador, y ahí vamos a encontrar asíntotas verticales, ¿listo? Lo que el comentario que les decía era que esos son los candidatos, ¿no? Los números que anulan el denominador son los candidatos. Aquí en este caso sería 0 y 3, son los candidatos a haber asíntotas verticales. Nada me garantiza que ahí en efecto las vaya a encontrar, es decir, nada me garantiza que sean asíntotas verticales, pero si las hay en algún sitio tiene que ser ahí, que anule el denominador, ¿listo? Ese es el comentario que les quería hacer. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, simplemente miro qué forma tiene este límite. Si es una indeterminación, entonces tengo que hacer algo para quitar esa determinación. Si es una indefinición, pues ya gané, porque si hay indefinición, quiere decir que hay asíntota. Entonces miro qué forma tiene ese límite. Cuando x tiende a 0, entonces reemplazo, sustituyo, evalúo en 0, entonces me quedaría así. Si sustituyo en 0, sería 2 más 0, 0 más 2, ¿cierto? 0 más 2, 0 menos 3 y 0 más 5, ¿cierto? Y sustituyo en 0, 0 por 3 menos 0 al cuadrado. Esto me da 0 más 2 es 2, por 0 menos 3 es menos 3, por 0 más 5 es 5, sobre 0 por 3 menos 0 es 3 al cuadrado. Y bueno, el caso es que esto me da una constante acá arriba, que es 15, 30, menos 30 de hecho, y en el denominador me está dando 0. Es una constante sobre 0. Luego indica que ese límite es una indefinición. Indefinición. Y como es una indefinición, pues no es una indeterminación. Ese límite es de la forma una constante sobre 0. No es una indeterminación. Luego no hay que hacer nada. Este límite va a explotar hacia más infinito o hacia menos infinito. ¿Listo? Entonces, así es como yo estudio cuando hay asíntotas verticales. Lo mismo cuando x tiende a 3. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 3
de lo mismo, ¿no? X más 2, X menos 3, X más 5, sobre X, 3 menos X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, yo estudio esto, sustituyo X igual a 3, miro si es indeterminación o si es indefinición. Si sustituyo X igual a 3, me quedaría entonces 3 más 2, ¿cierto? 3 menos 3, 3 más 5. Aquí sería 3, que multiplica 3 menos 3. Y esto me daría 3 más 2, 5, 3 menos 3, 0, 3 más 5, 8, sobre 3 por 0. Y esto me quedaría 0 sobre 0. O sea que, así como está ahí, ese límite se trata de una indeterminación. Indeterminación. Luego tengo que hacer algo para poder quitar esa indeterminación. Tengo que operar, cancelar, lo que sea que tenga que hacer para quitar esa indeterminación, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer es cancelar simplemente. ¿Qué voy a cancelar? Voy a cancelar este x menos 3 con uno de estos de acá, ¿vale? Que parece ser no lo mismo, parece ser que no es lo mismo y que no lo puedo cancelar tan fácilmente, pero en resumidas cuentas sí lo es. ¿Por qué? Porque resulta que 3 menos x al cuadrado es lo mismo que x menos 3 al cuadrado, ¿vale? Esas dos cosas son exactamente la misma. ¿Y por qué 3 menos x al cuadrado es lo mismo que x menos 3 al cuadrado? No tiene sentido que eso sea lo mismo. Pues resulta que sí es lo mismo, porque 3 menos x al cuadrado es lo mismo que decir, voy a factorizar un menos 1 y aplico propiedades. Esto es menos 1 al cuadrado por x menos 3 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1 por x menos 3 al cuadrado. Entonces, en efecto, 3 menos x al cuadrado es lo mismo que x menos 3 al cuadrado. ¿Por qué es lo mismo? Porque factorizo un menos 1 y bueno, el menos 1 pues no tiene efecto sobre el cuadrado, ¿no? Porque todo el cuadrado lo convierte en positivo. Entonces, menos 1 al cuadrado pues lo convierte en uno positivo y uno por lo que esté acá, que es x menos 3, pues me da lo mismo. Entonces, bueno, eso es lo que voy a hacer ahí. Por eso es que yo puedo cancelar esas expresiones de ahí. Entonces lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces lo vamos a hacer. Quedaría entonces así. Esto es límite cuando x tiende a 3 de x más 2, x menos 3, x más 5 sobre, aquí sería entonces x por x menos 3 al cuadrado. Cancelo, cancelo, y esto me da, cuando x tiende a 3, de x más 2, x menos 5, sobre x por x menos 3, y resulta que vuelvo a ver, ya cancelé algo, vuelvo a ver la forma de este límite, y este límite ya tiene la forma 3 más 2, 3 menos 5, 3, 3 menos 3. Este ya tiene la forma una constante sobre 0. Esto ya es una indefinición. Se eliminó la indeterminación y ya es indefinición nomás y esto explota hacia más infinito. Significa entonces que también hay una asíntota vertical en x igual a 3. Luego entonces, el estudio de las asíntotas revela. Tenemos en total una asíntota horizontal que es y igual a 1 y tenemos dos asíntotas verticales. Asíntotas verticales son x igual a 0 y x igual a 3. Porque los límites se explotaron hacia más infinito en los dos casos, ¿no? En los dos casos explotaron a más infinito. Entonces, bueno, ahí tenemos asíntota vertical. ¿Listo? Esa sería la situación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda está ahí? ¿No? Bueno, entonces, eso es lo que quería comentarles. De tal manera, pues, que ya nos veríamos el viernes en la hora del quiz. Mejor dicho, ya no nos vemos el viernes. Yo les mando el link. Deben estar pendientes, entonces, de su correo electrónico el viernes a las 8 de la mañana. Ya les llega el correo electrónico con las indicaciones. Por favor, leer todo el correo electrónico. ¿Listo? Esa es mi sugerencia. Leer todo el correo electrónico
para que tengan claras las indicaciones, de tal manera pues no ir a cometer errores durante el examen. Entonces el viernes que llegue, leer todo el correo y ahí sí ya presentar el examen. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces ya nos veremos. Espero que les vaya muy bien, espero que terminen de estudiar y apenas pues tenga el compilado de todas las notas, ya les envío para que puedan verlas. ¿Listo? Nos vemos entonces, que estén muy bien. Hasta luego, chao. Vale, profe, gracias. Chao, profe, chao, compañero. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.